Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al video de hoy. En el video de hoy he decidido hacer un video con una temática bastante interesante. Mucho más interesante que las otras ocasiones en que hemos hablado pues de temas referentes a la historia del Perú. Pero este video va a ser algo distinto. Bueno, hace unos días cumplieron, ¿no? Se cumplió 104 años del fallecimiento de Abraham Valdelomar, gran cuentista y escritor peruano, ¿no? Un gran representante de la literatura peruana en general, ¿no? Un personaje de época, definitivamente, que fue contemporáneo con otros grandes de la literatura peruana, ¿no? Abraham Valdelomar, que pues estuvo muy vinculado a la generación del centenario. No, de hecho fue parte de la generación del centenario, esa gran generación que tuvo el Perú durante el centenario de su independencia, ¿no? Entre 1921 y 1924. Pero lo cierto, claro, es que Abraham Valdelomar no llegó a vivir lo suficiente como para ver el centenario de la independencia del Perú. Pero sí estuvo muy relacionado a la política peruana. De hecho, era un seguidor, ¿no? O, bueno, fue parte, creo, del gobierno del Pan Grande, ¿no? De Guillermo Billinghurst. Pero Abraham Valdelomar lo podríamos definir como un personaje que tuvo una vida corta, efímera, pero intensa y apasionada, ¿no? En su corta vida, Abraham Valdelomar murió joven, muy joven. Su muerte fue muy prematura y muy dolorosa. Definitivamente él tenía mucho que dar, tenía mucho que enseñar. Pero lamentablemente la muerte lo sorprendió de súbito, ¿no? Fue una muerte inesperada. No se esperaba la muerte tan prematura y pronta de Abraham Valdelomar, el famoso conde de Lemos, ¿no? El autor del Caballero Carmelo. Sus cuentos de Valdelomar son pues bastante buenísimos, son espectaculares, sobre todo el Caballero Carmelo. Les recomiendo que lo lean. Pero pues lamentablemente Valdelomar tuvo un final trágico, ¿no? Fue una muerte efímera, algo curiosa esa historia de la muerte de Abraham Valdelomar. Bueno, y el día de hoy hemos decidido hacerle este video a Abraham Valdelomar, ¿no? Para hablar un poco de lo que fue, ¿no? Su paso por la política peruana, que también participó activamente en lo que fue la política peruana. De hecho, como vuelvo a decir, estuvo vinculado al gobierno de Guillermo Billinghurst, viajó a Roma, tuvo un paso por Europa, ¿no? ¿No? Durante los años de 1914, viajó por París, también estuvo por París, y estuvo vinculado a la generación del centenario de la independencia, bueno, al centenario. De hecho es una cosa muy impresionante porque Valdelomar fue contemporáneo con grandes escritores de la época, ¿no? Fue contemporáneo con José Santos Chocano, con José María Eguren, con también César Vallejo, ni qué decir, César Vallejo, Martín Adán, Carlos Oquendo de Amat, ¿no? El Grupo Norte, ¿no? La famosa Bohemia trujillana, ¿no? También estuvo con todos esos personajes que sin duda marcaron una época. Pero lamentablemente no pudo vivir más años, no tenía mucho que dar Abraham Valdelomar. Bueno, y ahora vamos a presentar un video donde sale hablando una persona que de hecho conoció muy de cerca a Abraham Valdelomar. Estoy hablando de Luis Alberto Sánchez, otro integrante de la generación del centenario, que obviamente conoció de cerca a Abraham Valdelomar. Y no solo a Abraham Valdelomar, conoció de cerca también a Aya de la Torre, conoció a César Vallejo, conoció a grandes personajes de una generación. Lo que pasa es que los años 20 en el Perú fueron pues años prácticamente espectaculares, ¿no? Bueno, salvo el gobierno, que eso no vamos a hablar en este video. Pero fueron años donde pues habían personajes que sin duda marcaron una época en la historia peruana, ¿no? La famosa generación del centenario, la generación de Raúl Porras Barrenechea, la generación de
Martín Adán, la generación de Jorge Basadre, de Carlos Oquendo de Amat, Magda del Portal, también otra integrante de la generación del centenario. Y ya los más jóvenes, ¿no? Los más jóvenes que eran de esa generación eran pues José María Arguedas, que todavía pues era pequeño en esas épocas. Pero eran incluso algunos coincidieron, ¿no? Coincidieron y fueron alumno y maestro, como el caso de César Vallejo y Ciro Alegría. César Vallejo fue profesor de Ciro Alegría en sus años primarios, en sus años de escuela primaria, muy interesante. Ahí vemos que pues esta generación puede ser contemporánea, ¿no? Fueron muy cercanos. Es impresionante ver cómo esos personajes que marcaron un antes y después en la literatura peruana fueron tan cercanos y contemporáneos. A tal punto que se dice que se daban pues algunas charlas, algunos coloquios entre estos personajes. Aya de la Torre también lo menciona brevemente en una entrevista que le hicieron en 1979, ¿no? Que fue muy cercano a César Vallejo, incluso dice que fueron juntos a la universidad. Bueno, pues en este video que voy a mostrar a continuación, vamos a ver cómo Luis Alberto Sánchez define, ¿no?, a Abraham Valdelomar. Fue un personaje que pues lo conoció de cerca, ¿no? De alguna manera vamos a decir pues estuvo cerca a Abraham Valdelomar en sus épocas, ¿no? Bueno, es una especie de homenaje a Valdelomar, al conde de Lemos. Bueno, espero que disfruten este pequeño fragmento. Los voy a dejar con el video. Este comentario corresponde al del 27 de abril, en buena cuenta, en que se empezó a pasar y algo ocurrió en el mecanismo, tuvo que interrumpirse la transmisión. Pero como no siempre grabamos, sino que en esta ocasión hablamos directamente, pues hay que hacer de nuevo esta grabación porque no me paso el día sin hacer un recuerdo de Valdelomar. Valdelomar nació en Ica el 27 de abril de 1888. En la casa donde nació hay una inscripción que no era exacta. Me parece que se había puesto el día 15. Eso se debe a que la partida de bautismo que ocurrió días después del nacimiento, se dice que no tiene tantos días de nacido y corriendo las restas resultaría que habría sido el 15. Pero no, él nació el 27 de abril. Tanto es así que en las voces múltiples él pone 27 de abril de 1888. En un reportaje contestando a Alberto Hidalgo pone 27 de abril y pone 1891 quitándose 3 años, lo cual era una coquetería muy natural. Su novia, Consuelo Silva Rodríguez, a quien interrogué poco antes de escribir mi libro La Valdelomar o la Belle Époque, me aseguró que los 27 de abril él exigía su regalo. Pues bien, lo interesante de este caso no es la fecha, sino simplemente un detalle. Es que Valdelomar es el más importante y efectivo escritor de la época contemporánea del Perú. Sin él, sin su perspicacia, sin su fina sensibilidad, probablemente no habrían existido ni Vallejo, ni Espelucín, ni Mariátegui, ni Falcón, quizá Alfredo González Prada, ni Augusto Aguirre Morales, ni Alberto Hidalgo, ni Percy Gibson, en fin, todo lo que se llama la generación colónida. Él fue el hombre que determinó el rumbo de todos estos escritores. Era un mulato simpático, alegre, vivaz, más bien rollizo que flaco, aunque él detestaba a los hombres gordos. Quíteme ese hombre gordo que me mancha el paisaje, solía decir cuando veía pasar a lo que le llamaba un filisteo rollizo redondo. Pues bien, este hombre tuvo una vida fugacísima. A los 31 años murió víctima de un accidente. O sea que cuando se hable de Valdelomar se habla de un maestro precoz que murió a los 31 años. El año de 1907, es decir, cuando tenía 19 años, era dibujante en monos y monadas. El año de 1910 publicaba poemas y seguía dibujando. En 1911 sus primeras novelas, La ciudad de los tísicos,
la ciudad evocadora, y en 1912, después de una campaña política intensa como líder universitario del bilingüismo, de partidario del presidente Billinghurst, se fue a Italia. Y desde Italia ganó el concurso de cuentos del periódico La Nación con su famoso cuento El Caballero Carmelo. Fue Enrique Bustamante Vallivian, otro gran fino catador de escritores, quien lo consagró. A partir de entonces, en 1913, ya comienza a fulgir en el cielo literario la estrella de Abraham Valdelomar. Volvió el 14 después del derrocamiento de Billinghurst. Hombre leal, renunció inmediatamente al cargo que tenía en Italia, cosa que no se suele hacerse a menudo. Y su padre, que era director de la penitenciaría, renunció a la penitenciaría por no tener prisionero a Billinghurst, que era su amigo y que era el benefactor de su hijo. Buena raza esta de los Valdelomar. Dios los premie. Pues bien, regresó y entonces publica El vuelo de los cóndores, Los ojos de Judas, que son sus tres, que con el buque negro y El caballero Carmelo son sus mejores cuentos, y se dedica intensamente a la vida literaria. El año 15 sale La Mariscala, cuando era secretario de José de la Ribagüero, a quien dedica el libro. Se trata de la vida de doña Pancha Subiaga de Gamarra, la mujer del mariscal Gamarra. Oye bien, el 15 ya entra a la prensa y comienza a dirigir un movimiento literario de una originalidad extraordinaria. El 16 publica la revista Colónida, de la que solo salieron 4 números, y el cuarto ya no lo dirigió, pero 4 números que marcaron época, que persignan a una generación y que importan al Perú e insertan en sus fibras todas las tendencias nuevas literarias que entonces circulaban, desde el futurismo de Marinetti, del danuncianismo un poco tardío, que era un esteticismo anexo al modernismo nuestro, hasta las tendencias del neocriollismo. Fue el primer gran escritor neocriollo. Luego ya, después de Colonia, hace giras por el Perú tratando de hacer propaganda estética, empresa lírica, de desanalfabetizar al país, a los beocios y filisteos. Y luego, el 18, publica Belmonte el Trágico y la edición del libro del Caballero Carmelo. Había escrito unos cuentos indígenas, cuentos incaicos, que aparecerán solo póstumamente en 1921, ¿no? Y finalmente, y durante todo ese tiempo hace una intensa campaña periodística, unos famosos diálogos máximos, que eran diálogos sobre temas estéticos, con Mariátegui en el Palais Concert, en que uno se llamaba Manlio y el otro Aristipo, los dos interlocutores. Las neuronas, que fue una suerte de imitaciones de Ramón Gómez de la Serna, que entonces surgía como un nuevo astro también en la literatura española. Y luego la campaña política, ser un líder estético de la vida criolla, ser un líder político de la vida estética, como quieran ustedes, y electo secretario del primer Congreso Regional del Centro, en el acto de fundación, de inauguración del Congreso en Ayacucho, del cual, siendo el secretario, un mal paso, rodar una escalera, romperse el espinazo y a la muerte, entre tremendos dolores. Trajeron su cadáver de Ayacucho a Huancayo para ponerlo en un tren. Durante 6 días, a lomo de hombres, lo trajeron 6 indígenas y un pequeño cortejo, a pie, por todas las escarpadas breñas entre Ayacucho y Huancayo. Luego en un tren, y aquí lo recibió como presidente de la Federación de Estudiantes, Víctor Raúl Aya de la Torre, en noviembre de 1918, que acompañó, como arrastrando el duelo, el cadáver hasta el cementerio. Y luego un pequeño silencio y enseguida la inmensa gloria de ser un escritor hecho por sí mismo, de haber inventado el cuento neocriollo con temas humildes y estilo lujoso y recamarado, de ser el más grande y noble sentidor literario que hemos tenido, de ser el audaz descubridor y escampavías de todos los caminos literarios que se ponían a su alcance, y de haber mantenido una actitud de ser el primer escritor que vivió de su pluma, y que vivió arrogante y orgullosamente de su pluma, y que nos ha dejado una lección inmensa, intensa y perdurable en esos 31 años fugaces, en que a pesar de todo, durante solamente los 6 que dura su vida literaria, marca a fuego la literatura del Perú
influye determinantemente en la del Ecuador, como Eduardo Ángel Silva. Determina también, aparte de la de Chile, a través de la generación de Cruchaga, Santa María, y se extiende sobre Bolivia. Es decir, hace un pacto andino sin que ningún gobierno lo protegiera, llevando su talento por sobre los Andes y por sobre los mares, y trayendo a Lima, en donde él tenía todas sus complacencias, la admiración de todo un continente. Después de los años de su muerte, a los 60 años, 61 años de su muerte, 60 años de su muerte, se van a publicar por primera vez las obras completas de Abraham Valdelomar. Me va a caber el honor de ser el editor de esa obra, de traer en compañía de Willy Pinto Gamboa, que ha sido el gran recolector. Una colección que debió aparecer editada por San Marcos en 1968, pero que los azares de estos años de intensa cultura, de novedad peruana, de desarrollo nacional, de nacionalismo cultivo, impidieron publicar. Estos años en que la universidad se puso de espaldas a sus destinos y se olvidó de todo lo que era cultura. Pero salen ahora rescatados por la mano amiga de Willy Pinto y en parte por la mía, para que otra vez vuelva a cernirse sobre los cielos peruanos esta insignia flamante e imperecedera del gran talento y la gran sensibilidad de Abraham Valdelomar, a quien más conocí en su tiempo por su seudónimo literario del Conde de Lemos. Espere el auditor, espere el lector. Qué gran momento, la verdad. Hemos disfrutado, ¿no?, de una memoria histórica, ¿no? Luis Alberto Sánchez, ¿no? Gran decano sanmarquino, también parte de la generación del centenario. Nos cuenta, pues, cómo fue, ¿no? Él también define también la vida de Valdelomar como efímera y fugaz, ¿no? Es impresionante como un accidente pudo quitarle la vida a un personaje que la verdad tenía mucho que dar, ¿no? Y también nos dice que Abraham Valdelomar traspasó fronteras, ¿no? Sirvió como influencia en una parte lo que fue la literatura ecuatoriana, la literatura boliviana, también la chilena. Apoyó, siendo estudiante de la universidad, apoyó al bilingüismo, ¿no?, al gobierno de Billinghurst. Su padre, imagínense, esta es una cosa que yo no tenía conocimiento, su padre estuvo vinculado también a Guillermo Billinghurst, el padre de Abraham Valdelomar. Estuvo en Italia, ¿no? De hecho, el mismo Valdelomar dice que disfrutó más su viaje a Italia que a París. Entonces es una cosa bastante curiosa, ¿no? Para Abraham Valdelomar, Roma era mucho mejor que París, ¿no? Precisamente hablan de su cuento, aquí está, ¿no? El Caballero Carmelo, de los mejores cuentos que tiene Abraham Valdelomar, junto con El vuelo de los cóndores, otro gran cuento de Abraham Valdelomar. Abraham Valdelomar es un escritor, pues, que tiene gusto por lo sencillo, por lo cotidiano. Incluso tiene un poema también, donde refleja todo eso, ¿no? Lo rutinario, lo cotidiano. No busca impresionar mucho, como otros autores de la época. Por ejemplo, Chocano lo que buscaba era impresionar. Pero también era porque, pues, Chocano era modernista, ¿no? Y en el modernismo hay mucho cosmopolitismo y todo eso. Pero, pues, Abraham Valdelomar fue la gran influencia que tuvo, pues, la literatura peruana, pero de forma efímera y fugaz, ¿no? Como lo dice el maestro Luis Alberto Sánchez, en 1910 ya comenzaba a escribir sus poemas, sus primeros poemas. Entre 1912 y 1914 estuvo muy vinculado a la política por el gobierno de Billinghurst. Y bueno, pues formó parte de lo que fue la generación del centenario. Sin lugar a dudas ha sido un placer, un honor escuchar de propia voz del maestro Luis Alberto Sánchez, ¿no? Decano sanmarquino, un personaje que también marcó época en el Perú. Haber escuchado cómo él definía a Abraham Valdelomar. Una anécdota bien graciosa, ¿no? Dice que a Abraham Valdelomar le desagradaba mucho la gente obesa, la gente gorda, la gente subidita de peso. Esa es una anécdota bien graciosa. A mí me causó mucha gracia. Quiten a ese personaje que está ahí porque mancha el paisaje. Es muy gracioso, la verdad. La verdad es que para mí ha sido un honor poder escuchar de palabras
del gran Luis Alberto Sánchez a cómo define, ¿no?, al conde de Lemos, a Abraham Valdelomar. Bueno, y no se olviden de leer el libro Centenario de la Independencia del Perú. Gran libro si se quieren enterar de cómo fue el centenario de la independencia del Perú. Aquí está todo, las celebraciones y todo. Este libro está escrito por Carlota Casalino Sen, ¿no? Centenario de la independencia del Perú. Nos habla parte del oncenio de Leguía. Y nos habla también de la generación del centenario. Aquí pueden ver ustedes una foto de la gran generación del centenario, ¿no? Aquí está. Bueno, ha sido un honor poder disfrutar con ustedes, amigos, este video donde el maestro Luis Alberto Sánchez, una memoria histórica sin lugar a dudas, conoció personajes que se fueron jóvenes, algunos, como el caso de Vallejo, como el caso de Valdelomar, y conoció otros personajes, por ejemplo Chocano, José María Eguren, Alcides Esbelucín, ¿no?, el grupo Colónida, el Grupo Norte, la Bohemia Trujillana, todo eso. Es una cosa impresionante lo que se vivió en el centenario de la independencia del Perú. Y bueno, amigos, no quiero irme sin antes recomendarles leer el libro Centenario de la Independencia del Perú. Y también, por supuesto, a los más jóvenes que se den una pasada, ¿no?, para leer El Caballero Carmelo de Abraham Valdelomar. Sin lugar a dudas hemos disfrutado mucho este pequeño video. Bueno, amigos, hasta aquí llega el video de hoy. Espero que les haya gustado, les haya resultado informativo. Suscríbanse, denle like para más. Nos vemos hasta un próximo video.